Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros. Paz a vos. Pónganse cómodos, hermanos. Voy a ser breve porque el tiempo es escaso. Hermanos, tenemos poquito tiempo. Voy a invitarlos a leer un versículo en Mateo, capítulo 1. Y de ahí vamos a desglosar, hermanos, el tema de esta tarde. Mateo capítulo 1, verso 21. Ya que lo tengan, les voy a pedir que si me acompañan de pie, hermanos, hermanas, para tener esta lectura. Ya que todo lo tengamos, vamos a leerlo. Si estamos ahí, hermanos, leamos todos juntos a Mateo capítulo 1, verso 21. Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Es un versículo muy conocido, hermanos, y también un versículo que a veces se toma, hermanos, para poder ver el propósito de Dios. Este versículo dice que para poder salvar al pueblo tenía que nacer un hijo. Y ese hijo que naciese se iba a llamar Jesús. Y la razón, dice la Escritura, que ese nombre significa salvación. Y dice que iba a salvar al pueblo de su pecado. Y hermanos, es lo que conmemoramos hace unos días, el martes en la tarde para el miércoles, lo que se llama, hermanos, la primera fiesta del año, que es el Passover o la Pascua. Pero en realidad, hermanos, cuando lo vemos ya profundamente, es un evento histórico, pero también tiene mucho significado, ya que a través de Jesucristo, hermanos, que muere en la cruz, Él viene a traer salvación y sobre todo, dice, también perdón de los pecados. ¿Sí, hermanos? Y en esta tarde, hermanos, ese es el tema que quiero que veamos, titulado El perdón. ¿Sí, hermanos? Bueno, para esto pues tenemos que entender primero, hermanos, ¿qué es el perdón? Lo primero, ¿sí, hermanos? ¿Qué es el perdón? Lo segundo, ¿qué no es el perdón? Y lo tercero, ¿cómo se aplica el perdón? ¿Sí, hermanos? Este es un tema que, hermanos, yo necesitaría como mediodía. Necesitaría, hermanos, pues tener como una sesión de 3 horas y después un descanso y otras 3 horas, otro descanso y otro. Pero ahorita, hermanos, les voy a dar el pormenor. ¿Qué les parece? ¿Sí les interesaría? ¿Sí, hermanos? Porque esta frase, hermanos, de que muchos hermanos utilizamos en nuestra vida, que dice, hermanos, esta frase, te amo, lo siento y te perdono. Son frases, hermanos, que prácticamente todo el mundo las dice, ¿verdad? Y muchas veces también nosotros, hermanos, la practicamos en el cristianismo.
Pero queremos entender qué es el perdón, qué no es el perdón y cómo se aplica. ¿Sí, hermanos? Y para eso, hermanos, pues hay instrucciones. Primeramente, la instrucción sería, hermanos, o saber qué significa el perdón. El perdón, hermanos, en palabras simples significa saldar una deuda. ¿Por qué decimos eso? Porque Cristo pagó, ¿qué, hermanos? Pagó la deuda de nosotros, hermanos. Por Él fuimos lavados, justificados y aún nos dio vida. Amén. Quiere decir que cuando perdonas a una persona, le estás dando ¿qué? Esperanza. El perdón, hermanos, es algo divino que le pertenece a Dios, pero que Dios nos lo otorga a nosotros para que nosotros también lo otorguemos ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿Sí, hermanos? Dice un expositor: el perdón divino viene de lo alto, el perdón de Dios es vertical, el perdón personal o interpersonal viene de uno a otro. O sea que el perdón que nosotros practicamos es un perdón, hermanos, horizontal. El que viene de Dios es vertical porque viene de lo alto. El perdón vino a la tierra por Jesucristo, hermanos. Vino, hermanos, a establecer Cristo, hermanos, una forma de cómo Dios nos iba a conciliar. Dios está conciliando al mundo o reconciliándolo por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, para amistarnos con Dios, tenemos que practicar el perdón. Porque Él ya nos perdonó ¿a quiénes? A nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a leer una cita, hermanos, segunda carta a los Corintios. Y les digo, este tema es muy largo, hermanos, muy profundo, porque es un acto divino, es un regalo de Dios el perdón, hermanos, y que Él quiere que lo experimentemos y lo practiquemos, pero Él también quiere que sepamos qué es el perdón, qué no es el perdón y cómo lo debemos de aplicar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso del 18 al 21. Si alguien me hace favor de leer, aquí de mi lado, adelante, hermano. Amén. Entonces, imagínense, hermanos, qué hizo Dios. ¿Verdad? Estamos viendo que Dios implementó un mecanismo donde primero a nosotros como pecadores, ¿qué hace con nosotros? Nos perdona. ¿Sí? Y al perdonarnos nos está dando un ejemplo que nosotros también tengamos que practicarlo. Porque también dice la Escritura, hermanos, que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco ¿qué? Nos perdonará.
¿Sí, hermanos? Bueno, ya viendo, hermanos, que esto procede de Dios, o sea, viene de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios ya lo mostró, o no es así, hermanos. A ver, dígame, ¿sí lo sienten que Dios nos perdonó o no? ¿Y cómo lo mostró? Por medio de su Hijo Jesucristo, que muriera por nosotros, ¿dónde? En la cruz. Ya lo demostró. Ahora nosotros se nos encomienda que ahora, hermanos, tenemos algo delegado de parte de Dios. ¿Qué nos delegó? Un ministerio de la reconciliación, de amistarnos con Dios. Y lo primero que tenemos que ser amigos entre nosotros, ¿sí o no? Para poder obtener la amistad de ¿quién? De Dios. ¿Sí o no, hermanos? Sí, así funciona esto. Y dice, hermanos, que si Dios reconcilió al mundo, no imputando, dice el verso 19, ¿qué dice? ¿Sus qué, hermanos? Te perdono, pero no olvido. Te perdono, pero, ¿verdad? Y a veces el perdón que nosotros ofrecemos es un perdón acondicionado. Mas el perdón de Dios, hermanos, dice San Juan capítulo 3, verso 16, que dice, de tal manera amó Dios que no le importó. No es que no sepa, o no, recuerden que Dios todo lo sabe. Pero quiero que entendamos que al perdonar a una persona no quiere decir que vamos inmediatamente a tener amnesia. ¿Sí saben qué es eso? Bueno, Daniel, que perdamos, como quien dice, la memoria y nos olvidemos. No implica eso. Implica que ya no te dañe lo que te hizo. ¿Sí, hermanos? Les digo, esto es muy profundo, hermanos, muy profundo. Y tomaría toda la tarde, toda la noche para verlo. Porque todos sufrimos, hermanos, de algo que se llama resentimiento. Y el resentimiento es un ¿qué? Es un resultado de no perdonar. ¿Sí, hermanos? Estamos resentidos. Dios dijo, yo ya me voy a olvidar de qué, de lo que hicieron y los voy a perdonar. Quiero reconciliarme con el mundo. Y por eso Jesucristo se convierte en qué, en abogado, intermediario, para reconciliar a través de su muerte al mundo. A veces se necesita una persona intermediaria para llegar a ese punto, porque a veces no tenemos la voluntad propia de perdonar o de pedir perdón. Sigue diciendo, hermanos, aquí en esta lectura, que ahora somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de ¿qué? Nuestro. Nos delega, hermanos, esta acción, ¿sí? Para que nosotros tengamos la capacidad también como Él de perdonar. Cristo dijo, si no perdonáis a usos, ¿verdad? A las ofensas de las personas, dice, bueno, no vas a practicar lo que Dios hizo contigo, no vas a sentir lo que realmente Dios sintió, despojarnos. Por eso, hermanos, dice que Jesucristo, cuando Él vino, hermanos, a la tierra, Él encontró, hermanos, que había injusticia. Y en esa injusticia que Él encontró, hermanos, Él comenzó a ¿qué? Aún los que no lo querían,
hermanos, Él encontró una forma de cómo que perdonarlos. Y dice aquí, hermanos, vamos a ver Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 3. No sé si ustedes lo están viendo en la pantalla, hermanos. ¿Sí? Poquito, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, hermanos. Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4. ¿Alguien más de este lado, de mi lado derecho, que lea el verso 3 y 4, por favor? Adelante, Gadiel. Amén. Ya veremos. Esta es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo. Por eso decimos que la enseñanza de Cristo es cuando Él viene, la magnifica y la engrandece. Porque en el Antiguo Testamento se le permitía al israelita aún odiar a su enemigo, aún vengarse de su enemigo, aún tomar represalias contra su enemigo. Mas cuando viene Cristo dice, habéis escuchado que en el antiguo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, ahí cambió ¿qué? Toda la perspectiva, hermanos, de tomar esa acción. Por eso hace esta ilustración y dice, si se volviera en contra de ti, si 7 veces al día, ¿verdad?, te ofendiere, ¿sí? ¿Qué dice? Perdónale. ¿Sí, hermanos? ¿Es duro la doctrina de Cristo, sí o no? Sí, no es fácil. No es fácil, hermanos. Pero al practicar esto, hermanos, estamos practicando realmente lo que Él hizo con nosotros. Porque nosotros, hermanos, habíamos ofendido a Dios. Éramos enemigos de ánimo con Dios. Y Él nos perdonó, ¿sí o no? Sí. No le importó qué condición o qué pecado o qué actividad ilícita estábamos haciendo. Él nos perdonó. Por eso el perdón, hermanos, es un regalo de Dios. Es algo que beneficia, hermanos, a la humanidad. Si no toda la humanidad, imagínense si nadie se perdonara. Toda la humanidad, ¿cómo estuviéramos? Rencorosos. ¿Qué más? Ásperos. ¿Qué más, hermanos? Enojados. No nos hablaríamos. ¿Sí, hermanos? Nos pelearíamos por cualquier cosa. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Por eso, hermanos, debemos de practicar el perdón. Entonces el perdón, hermanos, es saldar una deuda. ¿Sí? Decir, no me debes nada ya. Vamos a ver Romanos capítulo 5, hermanos, otro pasaje bíblico. Romanos capítulo 5. Verso 6 al 8, si alguien gusta leer de este lado, del lado izquierdo. Amén. Entonces, para Dios, hermanos, sí, Él tomó en consideración, hermanos, que éramos buenos para perdonarnos. O consideró, bueno, a este sí lo perdono, al otro no. Dice que Cristo vino y murió ¿por quién?
por los pecados del pueblo y por todo el mundo. ¿Sí? Porque recuerden que Dios no hace excepción de persona. Lo que sí pide después que Dios nos perdona es que nosotros no volvamos a cometer el mismo error o la misma o la falta nuevamente. Como le dijo Cristo a esa mujer: anda, mas no peques. Porque recuerden que el perdón es para remisión de los pecados. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando vemos esto, hermanos, vemos el ejemplo de Jesucristo, que solamente podemos practicar el perdón si entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Si de otra manera fuéramos egoístas. No, Dios sí me perdona a mí, pero yo no perdono a mi hermano o a mi hermana. Y por eso, hermanos, vemos que Jesucristo vino a lograr, hermanos, lo que realmente el hombre estaba perdiendo. Dice Lucas capítulo 23, verso 34. Recuerden que Jesucristo estaba allá en el madero, estaba agonizando, y había otros dos hombres, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y uno de ellos les dice, ¿verdad? Dice el verso 34, ¿alguien gusta leer de este lado derecho mío? Adelante. Sí, hermana. Amén. Jesucristo decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces decimos, bueno, más que sí sabe, y lo hizo con intención, o ella lo hizo con intención. Pero sin embargo, aún sabiendo, no sabiendo, el Señor pide que lo perdones o que la perdones. Dice aquí, hermanos, vamos a ver ahora Colosenses capítulo 3, ya que quiero avanzar poquito porque no me va a alcanzar el tiempo, hermanos. Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. ¿Alguien me quiere ayudar ahora del lado izquierdo? Adelante, adelante, hermano, mi hermano. Capítulo 3, verso 12 y 13, sí. Amén, gracias, hermano. Esas son las instrucciones de parte del maestro. Y recordemos, hermanos, que en la conmemoración del sacrificio de Cristo practicamos algo, hermanos, que está en la lectura de San Juan capítulo 13. Y practicamos un acto que él también estableció, que es un acto de lavatorio de los pies. Y Cristo en esa noche estableció ese acto, y creemos que es un acto que Él hizo para demostrarle a sus discípulos la humildad. Pero uno de ellos le dijo: Pedro, Maestro, tú no me lavarás, ¿qué? Jamás, le dice, jamás.
Y Cristo se puso triste, ¿verdad? No, Cristo dice, bueno, si no quieres que te lave, está bien, no hay problema. Solamente que no tienes parte con qué. Entonces, la Pascua también, hermanos, o el sacrificio de Cristo, también está relacionado con la humildad. El perdón se debe practicar con toda humildad. Y le dijo Jesús a Pedro, lo que yo hoy hago, tú no lo entiendes, mas lo entenderás. Entonces es difícil entender que Dios nos mande a perdonar a aquel que me agredió, me insultó, me hizo algo malo. Es difícil procesar eso. Pero cuando entendemos que yo también había hecho cosas semejantes y Dios no le importó mi condición y me perdonó, aquí aplica esto. Así como Dios nos perdonó, ¿a través de quién? Dice, sufríos unos a otros y perdonar los unos a otros, y si alguno tuviere queja del otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es un ejemplo que ahorita quizás no lo entendemos, pero con el tiempo, con la madurez espiritual, lo vamos a ¿qué? A entender, y entonces vamos a saber cómo se aplica el perdón. Que primero vamos a entender qué es el perdón, qué no es el perdón y cómo se aplica. ¿Sí, hermanos? Vamos siguiendo, hermanos, el tema. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 11 y 12. Ahora sí, de mi lado derecho. A ver, hermanos, San Juan, capítulo 4, el que se ponga de pie. Adelante, hermanos, hermanas, del lado derecho. Adelante. Juan, capítulo 4, verso 11 y 12, hermana. ¿Sí, hermano? A primera 4. A ver, léalo, hermano. Primera de Juan 4, 11 y 12, a ver si es ahí. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermana. Disculpe que le di la cita equivocada, pero dice aquí, amados, si Dios nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto. ¿Qué dice? En nosotros. El amor, hermanos, nos lleva a la perfección. Y en la perfección no debe de haber ¿qué? Faltas. Porque procuramos guardar los mandamientos. Y uno de los grandes mandamientos, hermanos, cuando lo cuestionaron a Jesucristo y le dijeron, maestro, ¿cuál es el mandamiento qué? Vamos a ver Marcos, capítulo 12, para que veamos el relato. Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y llegándose uno de los escribas y de los que habían oído disputar, y hacía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cómo es, hermanos? Como a ti mismo. Pero yo quiero que a mí me perdonen, pero yo no tengo ahorita
el valor de perdonar o de pedir el perdón. Entonces no estoy amando ¿a qué? A mi prójimo, porque quiero que se haga conmigo de una forma y yo quiero hacer con mi prójimo de otra forma. ¿Sí, hermanos? Y dice aquí, hermanos, que el Señor nos manda que nos amemos uno al otro, o amarnos al prójimo como si yo, ¿verdad? Mismo, como a mí mismo. Y yo creo que todos, hermanos, queremos sentir el bienestar. ¿O no es así, hermanos? Porque el perdón que ahora pide Dios a través del bautismo de Jesucristo demanda algo. ¿Qué demanda, hermanos? Una buena conciencia. Es reconocer lo que Dios hizo por nosotros y que me perdonó. Y que al perdonarme yo estoy dispuesto ¿a qué? A no volverlo a hacer. ¿Sí, hermanos? Pero si lo vuelvo a hacer, hermanos, quiere decir que no valoricé la deuda que se saldó. O sea que hago vano ¿qué? El sacrificio de Cristo. Por eso es importante, hermanos, mantener nuestra mente, su corazón limpio, para que de esa manera, hermanos, también tengamos la capacidad de también perdonar. Porque si nosotros tenemos resentimiento propio y nosotros mismos decimos, no, Dios no me perdonó, ¿cómo me va a perdonar a mí si hice pecado tan grave? Bueno, porque también, hermanos, esto es parte del proceso, que uno también tiene que aceptar el perdón de Dios. Dice, hermanos, vamos a ver Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14 y 15. A ver, hermanos, ¿alguien más? Adelante, hermana. Amén. Ya vemos. El propósito de Dios no solamente perdonarnos, sino que también que no haya ya, hermanos, en nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, algo que impida, hermanos, que nosotros podamos aplicar lo que Dios nos enseña en nuestras vidas. ¿Es importante esto? Sí. ¿Es de salvación? Sí, es de salvación, hermanos. Porque dice, por hacer derechos vuestros pasos, dice a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado, dice el verso 13. Y por eso dice, la recomendación es seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. ¿A quién hemos? Sin la cual nadie verá al Señor. O sea, ya está poniendo una advertencia. Y esa advertencia, hermanos, nos debe de causar, hermanos, que veamos que la gravedad que tiene esto. Y dice el verso 15, mirando bien mirando bien que ninguno se aparte de ¿qué? De la gracia. ¿Qué consiste la gracia de Dios, hermanos? Ya hemos estudiado ese tema. Es un don inmerecido que Dios nos da. El perdón también es un don inmerecido. Nosotros por pecar, Dios nos hubiera ¿qué? Eliminado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pero Dios, a través de su grande amor, a través de Jesucristo, dice, de tal manera Dios amó al mundo, que le ha manifestado esperanza, que le ha dado al mundo ¿qué? Reconciliación, que le ha dado al mundo una salvación.
¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso se nos aconseja, si nos vamos a bautizar, hermano, hermana, piense bien, porque después del bautismo usted tiene que hacer un cambio de vida, no por nosotros, sino para que usted se salve, porque aquí bien dice, seguir la paz con todos los hombres, o con todos, y la santidad en la cual nadie verá al Señor. Y si tenemos, hermanos, amargura o odio en nuestro corazón, entonces no habita ¿qué? La paz. Y por ende, hermanos, no vamos a disfrutar, hermanos, de la vida eterna. Por eso es importante, hermanos, que veamos cómo Dios aconseja a nosotros, al pueblo. Dice Colosenses nuevamente capítulo ahora 3, verso 19. Voy a pedir a alguien que lo lea. Adelante, hermano Daniel. Amén, hermano Daniel. Gracias, hermano, por leer de más, pero era el 19 solamente, porque, gracias, hermano Daniel, gracias. El verso 19, hermanos, nos está hablando directamente a nosotros que tenemos una compañera. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Cuando manifestó Dios el amor hacia el mundo, no solamente le dijo te amo, sino que mandó a su Hijo para ofrecerse a sí mismo por nosotros. Ahora nosotros maridos, dice aquí, amar a vuestras mujeres y no seas como ásperos, desapacibles con ellas. ¿Sí, hermanos? Y aquí entendemos que es parte, ¿verdad?, del perdón. Porque muchas veces, hermanos o hermanas, entre la pareja hay desacuerdos, no se entienden, se ofenden uno al otro, pero no se piden ¿qué? Perdón. Porque uno dice yo tengo la razón y el otro dice no, no es así. Y por eso el perdón también se practica dentro de nuestras familias, dentro de nuestras parejas, ¿sí?, dentro de la iglesia, dentro de la humanidad, que a veces sentimos, bueno, como no es de la iglesia, no tengo que pedirle ¿qué? Perdón. Ahora, la práctica, hermanos, hay diferentes tipos de perdón. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14. Amén. Sí, hermano. Amén. Ese es el perdón que ofrece Dios, ¿sí? Dios, hermanos, por medio de Cristo nos perdonó. Ahora,
cuando vemos este perdón que viene de Dios, hermanos, a veces decimos, bueno, Dios ya se olvidó de lo que yo era, de lo que yo hice, de lo que cometí. Recuerden que dice el profeta que Dios arroja a la profundidad, en una parte simbólica, dice, todos nuestros pecados a la profundidad de la mar. Y aún agrega y dice, y no vendrá más a mi memoria. ¿Sí, hermanos? Quiere decir que eso Dios no es que olvide, sino que eso ya no lo toma en cuenta de ahí adelante. Porque eso ya pasó y Dios dijo, te perdoné, ¿verdad? Eso lo hiciste, pero yo te perdono y no te lo voy a recordar. ¿Sí, hermanos? Porque a veces en los diálogos y mayormente en las parejas siempre sacamos, hermanos, eventos de hace ¿qué? Pasado. No, pero decimos, eso ya pasó. Sí, pero no te he perdonado. O también dice, sí, pero no he olvidado. Y esa parte es la que a veces surge, y entonces esa parte, hermanos, es la que impide que después, posteriormente, nosotros no queramos perdonar. ¿Sí, hermanos? Por eso es importante, hermanos, que sepamos que Dios hace con nosotros de una forma que Él quiere que practiquemos. Por ejemplo, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. O es primera de Juan, sí, hermanos, primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. 9, perdón. Sí. Amén. Entonces, la confesión es muy importante, hermanos. ¿Qué es la confesión, hermanos? ¿Cómo? ¿Verdad? Que salga de nosotros, admitir, ¿verdad?, lo que se hizo. Porque la Escritura dice que el que encubre ¿qué? Sus males o su pecado no prospera. No sale de la situación, se queda ahí. Por eso, hermanos, hay un mecanismo que Dios forma, pasos a seguir para que se realice el verdadero perdón. Y aquí dice, hermanos, que si confesamos nuestras faltas, nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Y de igual manera, cuando, hermanos, se investiga y se estudia, hermanos, las mentes criminales, ¿verdad? No son psicólogos, son hay otra clase, otra categoría que estudia la mente, la psicología, que estudia la mente y estudian a los criminales. No les sacan el cerebro, no les abren el cráneo, sino que a través de conversaciones con ellos, tienen entrevistas con ellos y ellos dicen, ¿qué quieren de mí? No, pues queremos saber cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Y ellos se niegan. Pero lo que hacen ellos dicen, bueno, ¿quieres cigarritos? ¿Quieres esto? ¿Verdad? Les van dando cositas para que comiencen ¿qué? A platicar y a platicar y a platicar. Y en la mucha plática comienzan ¿a qué? A confesar. Muchos criminales hacen delitos que ni aún confiesan dónde lo hicieron,
¿Y dónde está, verdad? El cuerpo del delito. Y pueden durar años y años así. Y un día pueden decir, quiero hablar con mi consejero. Y si te digo dónde puse ese cuerpo de delito, ¿qué voy a obtener? Pues te vamos a reducir la sentencia. ¿Verdad? El hombre siempre quiere acondicionar el perdón, hermanos. Pero la Escritura nos dice que debemos confesar, o sea, ser sinceros. ¿Sí, hermanos? En una ocasión me dice mi esposa, si me hubieras dicho, te hubiera perdonado. Pero como me lo ocultaste, eso sí no te lo perdono. Y es cierto, a veces la gravedad no es tanta, pero a veces se aumenta el delito por tratar de ¿qué? De encubrirlo. Por eso, hermanos, la práctica que Dios nos da es una práctica sana, ¿sí? Que debemos de despojarnos, ¿sí? Sensibilizarnos, ser sinceros con nosotros mismos para que podamos confesar y ser, hermanos, de una forma donde nosotros nos podamos limpiar, porque queremos limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Salmo, no está aquí, hermanos, pero voy a citar un salmo, que es el Salmo 51. Salmo 51, y dice en el versículo 3, porque yo reconozco y mi pecado ¿ciertos? ¿Cuánto le tomó a David reconocer que fue un pecado intelectual? Dirá, pues yo no lo maté. Le tomó tiempo y tuvo que sufrir para confesar. Y al final, cuando confiesa, le está diciendo a Dios, reconozco que te ofendí a ti y a mí mismo. ¿Ciertos? Porque dice ahí, reconozco mis rebeliones y mi pecado está ¿qué? Siempre delante de ti. Y después, hermanos, que él reconoce eso, ¿qué es lo que pide? Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Por eso la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es que justo para perdonarnos y limpiarnos de toda ¿qué? Entonces, ¿cómo inicia el proceso de la santificación o de la pureza de la mente y del corazón del hombre y de la mujer? ¿Cómo inicia? Con la confesión. La Escritura dice que antes que venga el arrepentimiento viene el quebrantamiento. Y el quebrantamiento, hermanos, es un proceso que Dios da para que le duela a uno y comience a confesar. Allá la carta de Pablo a los Corintios capítulo 10, la primera carta dice, hay un dolor que procede de Dios y que ese dolor nos lleva al arrepentimiento. Pero no es un dolor humano. Porque el hombre que no se arrepiente de verdad, dice, bueno, sí, me equivoqué, perdóname, sorry, pero lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez. Entonces no fue un arrepentimiento que realmente de corazón. En otras palabras, no fue un arrepentimiento como sincero. Fue con ¿cómo se llama eso? Fingimiento. Fingió nomás estar arrepentido. Actuó
de una manera que se sentía que estaba arrepentido. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, hermanos, reconocemos que cuando cometemos pecado, una falta, reconocemos que estamos insultando a Dios también. ¿O no es así? David lo reconoció y dijo, bueno, pues me equivoqué, hice un error, reconozco que he hecho una maldad, ¿verdad? Y que mi pecado siempre estará delante de tu presencia. Y entonces dice, es mejor caer en las manos del Dios que vivo que caer con el enemigo, porque el enemigo no se va a compadecer de mí. Por eso muchos que se van y se alejan de la iglesia, de su fe, fracasan. Pero si se hubieran quedado dentro de la iglesia, tienen la esperanza de que Dios crea en esa persona un corazón nuevo, un espíritu recto delante de Dios. Hermanos, reconocemos que Dios está trabajando con nosotros y está trabajando con lo menospreciado y con lo vil del mundo. Así lo dice, hermanos, la carta a los Corintios capítulo 1. Está trabajando con lo peor del mundo, Dios. Nos está dando esta oportunidad a nosotros, y la oportunidad que nos da, hermanos, es que practiquemos el perdón, aceptemos el perdón y que aún lo apliquemos en nuestras vidas. De otra manera, nunca vamos a experimentar cómo es Dios. Porque Dios es misericordioso, ¿sí o no? Y Dios, ¿qué dice? Ser misericordiosos unos con otros. ¿O no es así, hermanos? Sí. Dios es amor. Entonces, ¿qué dice él? Amaos unos a los otros. ¿Ya ven? Él quiere que lo imitemos. Él quiere que experimentemos lo que es Él en su carácter divino, en nuestra humanidad. Claro, nos cuesta porque somos humanos y la carne nos impide hacer que las cosas divinas. Bueno, seguimos, hermanos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, hermanos. Y yo voy a leer porque quiero avanzar un poquito. Ya son las 7, ¿verdad? Sí, bueno. Ya unos 10 minutos y acabamos. ¿Sí, hermanos? ¿Vale? ¿Falta una hora? ¿Sí? Yo tengo para 3 horas más, pero unos media hora, ¿verdad? Mateo capítulo 6, verso 14. Porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Ya ven? No nos deja una opción. Claro, tenemos voluntad propia, o a veces tenemos una forma de cómo lograrlo, pero Dios no nos da opción, hermanos. Y nos dice, mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Nos da opción, hermanos? No tenemos opción. Nos dice, tienes que perdonar. Y si no perdonas, pues tampoco no esperes que yo te perdone. O sea que es recíproco, mutuo, ¿sí, hermanos? Entre uno con el otro. Y así es Dios, hermanos. Así es la forma de cómo Dios quiere que experimentemos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Vamos avanzando, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguien ya me ganó, adelante. Amén. Ya vemos. Aquí pues realmente nos ponen apuros, ¿verdad?
¿Sí o no? Así que si no hay amor, entonces tampoco puede haber ¿qué? Perdón, ¿verdad? Pero si hay amor, puede haber ¿qué? El poder del perdón. Pero si no amas a alguien, no te importa, no te interesa si te perdona o no, porque no hay ese amor. Dios no necesitaba salvar al mundo, hermanos, ¿sí? Por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo, hermanos, salvó a su creación. ¿Sí, hermanos? Entonces es mejor recuperar que perder. ¿O no lo ven así, hermanos? Que dicen, oh, pues si no me perdonan, ni modo. No, hermanos, tenemos que experimentar, hermanos, el perdón los unos con los otros. Vamos a ver otro pasaje, hermanos, para que vayamos avanzando, para que veamos, hermanos, que el Señor Dios quiere que veamos a través de la voluntad de Él. Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Si alguien ya lo tiene, adelante. Romanos 5, 6. Amén. Dice que Cristo, ¿qué hizo, hermanos? Murió. Se entregó a sí mismo. Por eso muchas veces decimos, ¿cuánto nos cuesta una amistad? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por una amistad? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por una ¿qué? Una reconciliación? ¿Cuánto estamos dispuestos a ¿qué? A dar para un perdón? Si una alma para Dios cuenta ¿qué? Mucho, ¿no es así, hermanos? ¿Sí? Entonces también nosotros, una alma para nosotros debe de valer ¿qué? El equivalente. ¿O no es así, hermanos? Sí, un alma vale mucho para Dios, es valiosa. Y de igual manera nosotros debemos de apreciarnos. Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, ¿qué les dice? Carísimos hermanos, porque hemos costado un alto precio, y esa deuda la pagó Dios por medio del sacrificio de Cristo. Rescató la humanidad por medio de sacrificar a su Hijo en la cruz. ¿Sí, hermanos? ¿No le importó que su Hijo muriera? Sí, le dolió. Mas sin embargo, hermanos, Él lo hizo por amor ¿de quién? De su creación. Porque el amor, hermanos, con el amor, hermanos, se logra vencer el mal. Dice primera carta de Pedro, vamos a ver, no está aquí, hermanos, pero lo vamos a ver. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 8. Y adelante, hermano. Amén. El amor, hermanos, o la caridad, hermanos, es un efecto que aún tiene el poder de ¿qué? Dice cubrir multitud de faltas, de errores, de culpas. Porque sin amor, hermanos, no se puede realizar. Y por eso Dios amó al mundo. Y con ese amor que le tuvo, pudo perdonar ¿a qué? A la humanidad. ¿Ciertos? Porque Dios ya estaba dispuesto a exterminar a todo lo que Él había
formado sobre la tierra, ya lo hizo una vez. ¿Sí o no, hermanos? Ya comprobó que Él, cuando se molesta, cuando se despierta la ira de Dios, hermanos, Él consume a su creación, aún a las bestias, a los peces, aún a las aves. Todo lo que tiene hálito de vida lo consume. ¿Sí, hermanos? Mas sin embargo, dice Él, ya no lo haré. Ya no lo haré. ¿Sí, hermanos? Y manda a su Hijo para la salvación de la humanidad. Efesios capítulo 2, hermanos, vamos a verlo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Cuatro y 5. ¿Alguien quiere leer? Adelante. Amén. Amén, hermanos. Un don inmerecido. No lo merecíamos, no hicimos nada para obtenerlo, simplemente le plugó a Dios perdonarnos. Es como decir, hermano, que le diga a mi hermano Abiel, ¿sí, hermano Abiel? Hermano, te perdono. Dice, pues yo ni me acuerdo qué te hice, hermano, pero te perdono, hermano. Dice, no acepto tu perdón porque nunca te ha faltado. Hermano, te perdono. Bueno, está bien, hermano, lo acepto. Porque a veces, hermanos, nosotros aún no aceptamos el perdón. ¿Sí? Queremos estar como, siempre como, hermanos. Queremos siempre estar enemistados. Y para eso vino el perdón, para amistar, ¿sí? Reconciliar, ¿sí? Dios con su creación. Él puso ese medio. Dios ya no quería estar molesto con la humanidad. Ahora, ¿está en amistad todo el mundo con Dios? ¿Sí o no? No. ¿Quién sí está en amistad con Dios? ¿Quién? Los que practican ¿qué? ¿Verdad? Los que practican la reconciliación. Y en esa reconciliación, hermanos, así como Dios hizo con el mundo, nosotros también debemos de ¿qué? Reconciliarnos también, aún con los que no conocen a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque aún los que no conocen a Dios, hermanos, muchas veces necesitan el perdón. ¿Sí? Porque hay cosas, hermanos, que nos impiden a nosotros porque nos perjudican y causan, hermanos, un mal y un daño en nuestros corazones. Por eso lo que decía ya Pablo a la carta a los hebreos, que no brote ninguna raíz de ¿qué? De amargura. ¿Sí? Porque puede ser, hermanos, yo conocí a una persona que era de la iglesia y decía, bueno, más que yo estoy enojada, dice, con mis padres, porque me llevaban a la fuerza a la iglesia. Yo no quería ir, pero me llevaban a la fuerza. Ya cuando crecí, me fui, me casé y ya no voy a la iglesia. Estoy resentida con la iglesia por causa de ¿quién? De sus padres. Entonces está guardando ¿qué, hermanos? ¿Verdad? Hay algo que ha guardado que le impide perdonar y por ende no acepta el perdón de Dios. Por eso, hermanos, debemos de reconocer que nosotros mismos a veces nos causamos un daño. Por eso, hermanos, Dios practicaba antes del, en el año, se practicaba antiguamente, hermanos, lo que
Hoy los judíos le llaman el Yom Kippur. ¿Qué es el Yom Kippur? El día del perdón. Yom Kippur. Oh, John. Oh, thank you, sir. De día. Y entonces en ese día, que era el séptimo mes, el día 10, en ese día Dios, hermanos, convocaba que todo el pueblo se reconciliara. Que había perdón de qué? De todo tipo, de deudas, de esclavitud. ¿Sí, hermanos? Se liberaba al pueblo en ese día, hermanos. O sea que Dios ya desde antiguamente estaba preparando el camino de Jesucristo. Que cuando Cristo viniera hubiera perdón, no solamente para su pueblo, sino para todo el mundo, a través de Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Y en ese mecanismo que Él pone, hermanos, pone una salida, hermanos, para que nosotros nos liberemos y de esa forma nos practiquemos el perdón. Bueno, vamos a ver nuevamente, hermanos, Hebreos, y ya vamos a ir finalizando, porque pienso que ya vimos suficiente. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, si alguien lo tiene. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Uh-huh. Amén. Amén, hermanos. Entonces dice aquí, hermanos, que tenemos, hermanos, un peso del pecado que nos rodea. Dice, corramos ¿con qué? Paciencia la carrera que nos es propuesta. ¿Sí? Quiere decir que en nuestra vida, hermanos, en nuestro caminar, en la vida cristiana, que ahora decidimos caminar con los mandamientos de Dios y en la fe de Jesucristo, en esta vida, hermanos, ¿sí? Tenemos que enfrentar, hermanos, la propuesta de Dios. ¿Y qué propone Dios, hermanos? Que nos perdonemos. ¿Sí? Y de esa manera podamos, dice, poner la esperanza ¿en quién? En el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndonos sido propuesto, dice, gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentándose a la diestra del trono de Dios. ¿Sí, hermanos? O sea, para que Él fuera ensalzado hasta el trono de Dios, tuvo primeramente que ¿qué? Que sufrir, hermanos, el desprecio. Tuvo que sufrir, hermanos, el pecado del mundo. Recuerden que Isaías dice que sobre sus lomos, hermanos, Él cargó que nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras rebeliones fueron sobre Él. O sea que en Él se depositó que toda la maldad del mundo. Él cargó con todo. ¿Sí, hermanos? Y entonces dice Él que todo aquel que quiera caminar con Él debe de tomar ¿qué? Su cruz y seguirle.
¿Sí, hermanos? ¿Estamos dispuestos? Porque a veces la cruz está un poquito pesada, ¿verdad? Pero esa cruz representa ¿qué? El evangelio, hermanos. ¿Sí? Cristo dice, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cargados y cansados. ¿De qué estamos cargados, hermanos? De maldad, de rebelión, ¿sí? De pecado, que no podemos, hermanos. No podemos. Y dice, deposita en mí todo lo que no puedes tú ya llevar. Deposítalo en mí. Y yo te daré, ¿qué dice? Otra carga más que. No deja de ser carga, pero dice que es una carga que se puede sobrellevar. ¿Sí, hermanos? Y en esa forma, hermanos, dice, hallaréis que descanso para vuestras almas. Imagínense, hermanos, que yo cargara desde mi niñez, ¿verdad? Que dijera, no, yo todavía no he perdonado a mi abuelito. No, lo que me hizo mi abuelito son imperdonable. Imagínense. Por eso, hermanos, es importante que confesemos, ¿verdad? A veces no entendemos lo que Cristo dice, que cuando vengamos al templo, Él aconseja ¿qué? Si ahí te acordaras que ¿qué? Que tu hermano tiene algo en contra de ti, ¿qué aconseja Cristo? Deja tu presente, dice, vuélvete a la amistad con tu hermano y después ven y ofrece a Dios, porque en esa condición Dios no lo va a ver bien. O sea, si uno sabe, ¿verdad? Hermana Teresita, yo sé que usted no le caigo, hermano. Yo quiero ver qué es lo que no le caigo de usted, ¿verdad? Y entonces ya vamos a platicar y mi hermana va a decir, no, pues esto, disculpe, ya no lo voy a hacer. Ahora sí ya estoy en paz ¿con quién? Con mi hermana Teresita, ¿verdad? Y le digo, bueno, gracias, hermano, porque ya me siento liberado, ya me siento mejor, me siento hasta más ligerito. Pero si lo vamos acumulando y acumulando y acumulando, hermanos, se van a sentir una pesa o un peso que no vamos a poder avanzar. ¿Sí, hermanos? Mi hermano Catalino. ¿Sí? Listo. Bueno, esto ha sido, hermanos, un poquito de este tema, hermanos, porque está enorme esto, ¿verdad? Hay muchos consejos, pero vamos a dejarlo ahí. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros, hermanos.